¿Cómo estamos, hermanos del Shaddai? Bien, wow. O sea, que todo el mundo tiene un poquito de vida, ¿no? No andan demasiado con frío que ya nadie puede hablar sino titiritear, ¿verdad? No, claro que no. Aquí el Shaddai estamos llenos de fuego. Bueno, sí. A veces más que en otros momentos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 12 y seguimos con estos ataques de los enemigos de Jesús. Marcos 12 y vamos a mirar los versículos 18 al 27. Marcos 12, 18 al 27. Vamos a poner sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra. Dice así Marcos 12, 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bueno, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Porque aquí, Señor, gracias, porque a pesar de que la pregunta era tonta, por lo menos tú nos sacas de muchas dudas. Y gracias por eso. Y te pido, mi Dios, que seas tú alumbrando nuestro entendimiento en este día, para darte a ti honra y gloria en todo lo que leamos, en todo lo que oigamos, en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos en este día, Señor, y el resto de esta semana. Mi Dios, que tu nombre sea glorificado en todo. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Y te damos, Señor, honra y gloria, porque tú nos perdonas cuando venimos arrepentidos ante ti, Señor. No para volver a hacer las mismas cosas 2 minutos más tarde, no, sino para, que seas tú dándonos la fortaleza de decir no en hacer eso de nuevo. Gracias, mi Dios. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a no solamente entenderla, pero ponerla por obra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, sí, el domingo pasado vimos cómo los enemigos de Jesús estaban creciendo en la intensidad de sus ataques, ¿verdad? También vimos que bandos completamente opuestos, tanto los fariseos y los herodianos, ¿se acuerdan de los herodianos?
se estaban uniendo para tratar de acorralarlo con algún argumento del cual ni la mitad de ellos mismos creían. Imagínense. Entonces, para los fariseos, cualquier trato con Roma fue considerado como una traición a la patria, mientras que los herodianos querían congraciarse con los romanos. Entonces, el resultado de tal encuentro fue el pronunciamiento famoso del maestro. ¿Cuál fue? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por supuesto, se está refiriendo al diezmo y las ofrendas, ¿verdad? No, toda nuestra vida, todo nuestro ser es para el Señor. Amén. Entonces, y hoy, bueno, nos toca la pregunta larga y absurda, porque es absurda, a menos que la doña fuese una viuda negra, pero no lo creo. Pero vemos aquí que es una pregunta absurda por parte de los saduceos, porque básicamente eran todos miembros de la familia sacerdotal y de los levitas, los que componían los saduceos. Y entremos directamente al tema. Marcos 12, 18 y 19, esos dos primeros versículos que leímos al principio. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ok, y más adelante vamos a explicar un poco más de esto, ok. Pero lo interesante es que ya de por sí, al leer esto, Houston, tenemos serios problemas, ¿verdad? Cada vez que hay un transbordador o un cohete, siempre, ahora es más, Elon Musk, tenemos serios problemas, ¿verdad? Pero veamos esto parte por parte. El versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. O sea, otra vez vemos personas haciendo un argumento que ni ellos mismos lo creen. Así como los fariseos hicieron con los herodianos en cuanto a dar lo del César, ¿verdad? Entonces, los saduceos en su mayoría eran de la familia sacerdotal. Y entonces, pensando así, ¿no se supondría que ellos serían los más apegados a la palabra de Dios? Se supone, ¿verdad? Se supone. Pero así como tenemos tantos malos ejemplos hoy día, de tantos que se dicen ser o sacerdotes, o padres, o curas, o pastores, o apóstoles, o profetas, o como, bueno, imagínate, tantas comillas que estoy dando, que ya se me están cansando los dedos. Pero lo interesante son los que están más lejos de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que uno pensaría eso. Además, la palabra saduceos, o sadoqueo, significa en hebreo sadok. Sadok. ¿Okay? Y sadok significa justo y recto. Y ya sabemos que los bambalanes, que eran los sumos sacerdotes y toda esa familia, era mejor perderlos que encontrarlos. O sea que justo y recto no eran nada. Pero bueno, entonces, según el diccionario bíblico, había unos 6 hombres en la Biblia con ese nombre, y 3 de ellos de la familia sacerdotal. El primero, registrado con el nombre Sadoc, fue el sumo sacerdote leal al rey David. ¿Ok? Y fue Sadoc quien ayudó al rey David durante el golpe de estado por Absalón, y luego también por el intento de golpe por Adonías. Y los dos eran hijos de David. Entonces, imagínense.
muchos problemas en el reino. Ahora, se cree que es de Sadoc, el sumo sacerdote durante el tiempo de David y de Salomón, a quienes tenían los saduceos como referencia a seguir. O sea, que ellos nombraron su grupo o su partido, los saduceos, porque querían ser como Sadoc, como ese gran sumo sacerdote que ayudó al rey David y también al rey Salomón. Pero lamentablemente, ninguno de los sacerdotes durante la vida terrenal de Jesús tuvo la fe en Jehová Dios, ni tampoco la integridad de la que tuvo el primer Sadoc, ni tampoco los demás sacerdotes llamados Sadoc. Ahora, si quieren ver dos sacerdotes llamados Sadoc, no tienen que buscarlo ahora, pero los encontramos en 1 Corintios 6, tanto en el versículo 8, que habla de que él era el padre de Aimás, y eso, o sea, Aimás no significa que estaban comiendo y dijeron, así Josué le dice a Julio, ¿Aimás? No. No, era un nombre. Entonces, además, en el versículo 12 estaba el Sadoc, quien era el padre de Salum, que Salum es otra forma de decir paz. ¿Okay? Ahora, el tercer Sadoc de la familia sacerdotal, y esto sí me gustaría que me acompañaran en el libro de Nehemías. Vemos que él estuvo ayudando a construir el muro de Jerusalén en los días de Nehemías, y se cree que se trata del mismo hombre que hablamos o que leemos acerca de él en Nehemías capítulo 13, el último capítulo de Nehemías, que está después de Esdras. ¿Okay? Nehemías después de Esdras. Y entonces Nehemías capítulo 13, versículos 11 al 13. Vemos al gobernador Nehemías escribiendo lo siguiente. Dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, claro, el problema es que los sacerdotes y los levitas y todos los que trabajaban en el templo en aquel momento por X o Y razón se habían ido. Imagínense, se buscaron unas vacaciones prolongadas. Entonces, claro, aquí Nehemías dice, pero ¿qué es esto? Poner un poquito de orden, ¿verdad? Entonces dice, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¡Wow! ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. O sea, imagínate que tuvo que venir Nehemías para ordenarlo todo. Así más o menos como hizo el rey David, que él ordenó prácticamente todo el asunto de los sacerdotes y los levitas y los cantores y todo eso cuando él era rey. Y vemos a Nehemías, que también era descendiente del rey David. Vemos aquí que dice que los reuní y los puse en sus puestos. Versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Ok? Estamos en Nehemías 13, hemos leído el versículo 12, ahora con el 13. 13. Y puse por mayordomos de ellos, o administradores, como quieran decirlo, al sacerdote Selemías y también al escriba Sadoc. O sea que Sadoc tenía que ser también un descendiente de Aarón para hacer lo que él tenía que hacer. Entonces dice ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque, y esto lo es importante, porque eran tenidos por fieles. Entonces vemos que Sadoc, este tercer hombre llamado Sadoc en la Biblia,
también era un hombre fiel. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Lamentablemente no se podía decir lo mismo de los saduceos en tiempos de Jesús. No. Entonces, volviendo al tema de que los saduceos proclamaban ser hombres justos y rectos, eran totalmente lo opuesto. Vamos a volver a Marcos 12, 18. Marcos 12, 18. Y hemos leído que los saduceos dicen que no hay resurrección. Eso es lo que dice, ¿verdad? Además, Lucas los describe así en el libro de los Hechos, se los leo, pero en Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. O sea que estos ni creían ni en la luz eléctrica. O sea, estaban ahí en ese puesto porque era un buen negocio y que negociazo tenían. Imagínate, estaban vendiendo todas sus ovejas y todas esas cosas que los tenían en Belén. O sea, los pastores que estaban cuidando las ovejas eran de Belén, ¿verdad? Y ahí era donde estaban cuidando las ovejas del sumo sacerdote y todo para que lo vendieran ahí en el templo. ¡Qué negociazo!, ¿verdad? Entonces, esos definitivamente eran de la prosperidad de esos días. Entonces, y dice, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu, mas los fariseos sí creen en la resurrección, creen en los ángeles y creen en espíritu, ¿verdad? Entonces, también hasta donde entendemos, los saduceos solo leían los 5 libros de la ley y no pasaban a los otros libros del Antiguo Testamento. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿y qué pasa cuando no lees todo? Se te queda mucho a la mitad, ¿verdad? Hay muchas cosas de las cuales no vas a saber, no vas a entender. Entonces, ese es el dilema que tenían estos, pero por esta razón no tenían las riquezas bíblicas que apuntan a la resurrección después de la muerte. Y quiero que veamos algunos ejemplos de las Escrituras apuntando a la resurrección. Pero no vamos a ir al Nuevo Testamento. Porque si ellos ni leían ni el Antiguo Testamento, los saduceos solamente leían los primeros 5 libros de la ley, vamos a ir al libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. El libro de Job. Job, capítulo 19. Y este es uno de mis pasajes favoritos. Job 19, 23 al 27. Sé que lo he mencionado en otras ocasiones, pero para mí siempre es bueno repetirlo. Y entonces, Job 19, 23, vemos aquí a Job hablando. Este es Job, no es uno de sus amigos, que era mejor perderlos que encontrarlos. Pero Job 19, 23 dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Imagínense, Job no sabía que sus palabras iban a salir en la palabra de Dios. ¿Ok? Esto para mí me encanta todo esto. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Bueno, ahí está. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Bueno, hubo un momento cuando el Señor mismo con su propio dedo escribió sobre piedra, ¿verdad?
Pero también podemos ver que no hay nada más duradero y más sólido que la palabra de Jehová Dios. Es en su palabra donde encontramos las palabras de este héroe de la fe, Job. Versículo 25. ¿Qué dice el 25? Quiero que lo leamos todos juntos, el número 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto es Job. Esto es mínimo 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Y dice que él sabe que su Redentor vive. Jesús no había nacido, no había muerto por él, no había resucitado por él, pero él ya lo sabía. Yo sé que mi Redentor vive. No, definitivamente no lo vio. No lo vio. Entonces, y dice, y al fin se levantará sobre el polvo. O sea que en otras palabras, sí, en ese momento el Hijo de Dios estaba vivo, no hay duda de ello. ¿Verdad? Pero dice que va a pasar, al fin se levantará sobre el polvo. O sea que significa que por alguna razón X o Y tuvo que morir. Porque ¿de dónde nos vamos a levantar del polvo? Bueno, a menos que haya caído polvo ahí y no hemos limpiado la cama en un buen rato, eso ya es otro asunto que no voy a entrar. Eso ya hay que llamar ¿cómo es? A las autoridades competentes, ¿verdad? Entonces, pero vemos aquí, al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, si no nos damos cuenta, aquí el libro más antiguo de la Biblia nos está describiendo la resurrección del Salvador. Nos lo está describiendo. Primeramente, la resurrección de Yeshua el Redentor, y segundo, la propia resurrección de Job. Versículo 26 dice, y después de deshecha esta mi piel, parémonos ahí. ¿Cuándo es que se nos desecha la piel? No estoy hablando de que cuando vas para la playa y después se te quema la piel y estás desechando la piel, no estoy hablando de eso. ¿Ok? Perdón, sí, a alguno le da un poco de asco. Cuando yo era niño me encantaba hacer eso. O me ponía un montón de pegas. No hagan esto, niños, no hagan esto en casa, ni tampoco en el cole, ni en la calle. Y entonces, sacaba la pega. Malo fue cuando era uno de esos pegamentos que hasta te quitan los vellos corporales. Yo conocí a un muchacho que lo hizo aquí en la ceja. Sí, señor. Sí, los extraterrestres existen. Entonces, se parecía a E.T. Pero bueno, pero vemos aquí que después de deshecha esta mi piel, claramente habla de la muerte y de la sepultura. ¿Cierto? Pero seguimos leyendo y mira los próximos detalles que si no estamos prestándole la merecida atención se nos va a escapar. Dice, en mi carne he de ver a Dios. Espérate. Justo acaba de decir otra cosa y después dice que en mi carne voy a volver a ver a Dios. ¿Cómo puede ser? Comienza el versículo 26 con, y después de deshecha esta mi piel, ya te das cuenta de que está muerto y vuelto polvo.
Luego, en el mismo versículo, no es que lo cambiaron de orden, justo en ese mismo versículo 26, Job nos dice, en mi carne he de ver a Dios. No nos dice, en el espíritu veré a Dios, sino especifica. ¿Qué es lo que dice? En mi carne. ¿Verdad? Job, ya en esas tempranas épocas, conocía de la resurrección de los muertos. Job. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y ojo, no era porque él fue a Jerusalén para hablar con los saduceos. Claro, los saduceos todavía no existían. Ni tampoco existía el templo, ni el tabernáculo, o sea, nada de eso existía todavía. Lo que sí había en Jerusalén en esos días era, o cerca de esos días, era Melquisedec, que era rey y sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Ahora no sé si Job fue allá o no, ahí ya desconocemos todo ese asunto. Lo que sí sabemos es que posiblemente él haya vivido durante el tiempo de los patriarcas, ¿ok? Para que lo entendamos bien. Pero vemos que él ya conocía de la resurrección de los muertos y no nos dice en ningún momento de que Job era de la familia de Israel, para nada. Entonces, era gentil. Ahora, para asegurar que sus palabras se entendieran sin ninguna duda, no sé, los padres, las madres, cuando están diciéndole algo a los muchachos, Ariana, no sé si eso te ha pasado a ti o no, te he dicho tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Y lo repito, ¿verdad? A lo mejor Ariana es una de estas que casi le evita, o sea que no hay que decirle nada porque ella ya lo sabe. No sé, Josué, ¿tú eres así? Mejor no entramos en ese detalle, ¿verdad? Ok. Entonces, lo interesante es que vemos que él, para que no le queda ninguna duda, leemos a Job, versículo 27. Al cual veré por mí mismo. Y dice, y mis ojos lo verán y no otro. Ojo, déjame hacer una pregunta. ¿Los cadáveres que se han sacado y todo, se les ven los ojos? No, para las momias que se han encontrado y todo ese asunto. No, ya los ojitos ya dijeron bye bye. A menos que uno fuese un ojo de cristal, pero bueno, eso sería un poco... pero lo interesante es que él dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job sabía que iba a morir, pero que no quedaría muerto. Lo sabía. Él tenía la certeza de que un día él iba a resucitar y que todos sus órganos serían regenerados y perfeccionados. ¿Estamos entendiendo? Vivimos hoy día con esa certeza, con esa confianza plena en nuestro Redentor. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Pero si no, vamos a reforzar esto un poco más. ¿Alguien no ha entendido lo que acabo de decir? Y no porque quieren ya salir y ya ver si el pollo se ha quemado o no. Pero hay muchos más versículos que hablan acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento que los saduceos no leían. Uno de esos versículos o capítulos es el Salmo 22,
que yo lo iba a expandir y todo, pero decidí no hacerlo. Pero vamos al Salmo 16. Salmo 16, y este salmo es muy especial para mi familia. Salmo 16, versículos 10 y 11. Y ahí vemos que son dos versículos que engloban la muerte y la resurrección de Yeshua, de Jesús. Salmo 16, versículo 10 dice, 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. So ya, ¿quién era el santo a quien se está refiriendo ahí? Jesús. No hay otro, no hay otra. Lo lamento por los que pensaban que era Pancracio o Antonio. No, no. Se trata de Jesús. Única y exclusivamente. Entonces, también nos ayudan a ver a nuestro futuro en el paraíso junto al Señor. Versículo 11. Me mostrarás que la senda de la vida. Jesús es ¿qué? El camino, ¿verdad? La senda, el camino, la verdad y la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de dinero, dice ahí, ¿verdad? No, de gozo. El gozo es mucho mejor que el dinero. Porque ahí cuando no tienes dinero, sigues con el gozo. Amén. Entonces, delicias a tu diestra para, bueno, los martes, algunos miércoles, depende. No, para siempre. Para siempre. Entonces, vemos ahí, vamos a leerlo todo junto, el versículo 10 y el versículo 11, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Yo sé que hay días cuando uno dice, Señor, que se acerque más rápido. Amén, sí. Pero en esos días también tenemos que decir, Señor, hay algo, no solamente que tenga que aprender, pero hay alguien con quien tú quieres que yo pueda mostrarle tu amor, sea en palabras, sea en hecho, ¿me entiendes? O sea que no es que siempre tenemos que ir y sacar la Biblia y leerles desde Génesis hasta Apocalipsis y decirles perro muerto y que vas para el infierno. A lo mejor sí, a lo mejor eso es lo que se necesita. Hay algunos casos que sí. Hay que taladrar eso ahí hasta que... entonces, pero no. El Salmo 49:15, y con esto dejo este tema de versículos que hablan acerca de la muerte y de la resurrección. Salmo 49:15 nos habla, pero Dios, ¿qué va a hacer? Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él me tomará. ¿No les parece algo conocido eso? El rapto. Me tomará. ¿Verdad? Claro, en griego es harpazo, ¿verdad? Pero en español diríamos zarpazo, ¿verdad? En un zarpazo. Entonces, ahí vemos, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, o sea, del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. ¡Qué esperanza gloriosa! Amén. Amén. Entonces, volviendo al pasaje de Marcos 12, 18 al 27,
vamos a, ya con eso en mente, de que sí hay varios pasajes que ya hablan acerca de la muerte, por supuesto, pero de la resurrección, y no solamente una resurrección espiritual, sino física. Entonces, vamos a volver a Marcos 12, 18 al 27, leemos versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Ok? Ellos dicen que no hay resurrección. Y claro, si yo no supiera las escrituras y voy a alguien que supuestamente es una eminencia en la palabra, o debería serlo, entre comillas, y me dice que no hay resurrección, ¿qué voy a hacer? Lo voy a creer, ¿verdad? A menos que yo tome mi tiempo, que ahora sí tenemos la oportunidad de mirar la palabra, aún en papel. Yo siempre recomiendo el papel, pero si no, pero siempre hay alguna aplicación de la Biblia, ahí lo dice. Entonces, es la Biblia, la palabra, el que nos guía. Por el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. No es porque alguien lo diga. Y ojo, si su vida no va de acuerdo con lo que está hablando, no lo creas. Se habla muy bonito y todo eso, pero su vida es un desastre, o no lo creas. Entonces, por eso tenemos que no solamente leer la palabra, pero vivirla. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Ok, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, claro, ahí sí que, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bueno, sea hermano, primo, pero familiar. Y esto se refiere a la boda del levirato, que hay dos ejemplos de esto, con Tamar, la nuera de Judá, y también conocemos la historia de Ruth. En el Antiguo Testamento hay todo un libro dedicado a esto. Ruth, 4 capítulos. No es la historia de mi mamá. No. Pero vemos que la ley referente al casamiento del levirato lo encontramos, y vamos a buscarlo, Deuteronomio 25, 5 al 10. Porque si no lo describo, tú dices levirato, que están levitando, qué sé yo, no. O algunos sí, leví a ratos, ¿verdad? Levirato. La ley referente al casamiento del levirato está en Deuteronomio, el 5º libro de la ley, 25, versículos 5 al 10. Ok. Y por supuesto aquí se está refiriendo ya cuando el pueblo ya esté en la tierra prometida. Aquí es Moisés hablando. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Sí, estamos capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 5. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Todo lo que puedo decir es gracias a Dios que eso ya no es el caso. Pero bueno, así fue. Ojo, no tengo nada en contra de los cuñados y las cuñadas, para nada, pero no de esta manera. Okay. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz,
sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Ok? ¿Entendemos hasta ahora? O sea que bueno, la doña, su marido muere, su esposo muere, pero no tiene muchacho. Bueno, hay que arrimarse al cuñado. El cuñado dice, ok, pero entonces el muchacho o la muchacha que nazca no va a ser a nombre del cuñado, sino del muerto. ¿Estamos entendiendo? Ok, por si acaso. Que la ciencia no era tan avanzada en esos días. Entonces, y vemos que esto es algo que el Señor permitió. ¿Okay? No estoy diciendo que es lo más o lo mejor de todo esto, no, pero el Señor lo permitió. Debemos recordar que en la antigüedad no había las pensiones, ¿verdad? Ni la seguridad social, ni residencias para cuidar a los ancianos. Y de todo esto se encargaban las próximas generaciones dentro de la familia. Entonces, si esta viuda no tuviese alguien que la sustentara en su vejez, entonces, claro, iba a ser un problema. ¿Quién la iba a cuidar? Entonces, así como en el caso de la viuda Tamar, ¿verdad? Ella era la nuera de Judá, era esposa, que ni me acuerdo del nombre, pero era mejor, el tipo era malo. Y dice que el segundón también era malísimo y el otro era muy chiquito. Gracias a Dios. Pero bueno, parece que mientras que el chiquito crecía y todo lo demás, el tercero, esos primeros dos murieron y Tamar, bueno, se quedó esperando. Y cuando el suegro no le estaba pasando, ok, aquí va el chiquito, yo digo, bueno, voy a tener que tomar cartas en el asunto. Como dice, se arrebozó, dice la escritura, y fue al lugar donde estaban haciendo ¿cómo se llama? Bueno, era una especie de transhumancia, pero después iban a hacer donde se están trasquilando las ovejas y todo ese asunto. ¿Perdón? Esquiladeros. Entonces, para mí cuando digo esquiladero es que van a esquiar. Pero bueno, y yo nunca esquío sobre los esquís, sino sobre otra cosa. Y bien bajito. Entonces, lo interesante es que, bueno, Judá, que era viudo en ese momento, pensó que ella era una dama de la noche y, bueno, hizo lo que no tuvo que hacer, pero lo hizo y ella quedó embarazada. Pero claro, él le dejó su báculo, su bordón, y había otra cosa que dejó que en este momento... Y lo interesante es que, perdón, y el anillo, entonces, bueno, su sello, me imagino. Entonces lo interesante es que, claro, cuando ellos se dan cuenta, y ella se volvió a vestir la ropa de viuda, y cuando se dio cuenta de que había barriguita y no era porque se estaba rellenando de pollo y cosas así, que, bueno, empezaron bueno, vamos a sacarla, a apedrearla, porque eso era lo que tocaba. ¿Cómo que esta no? Y después ella sacó ahí las 3 cositas que él le había dado. Que para él y para ellos en aquellos días sería su DNI o su NIE, que ni eres de aquí ni eres de allá, que soy yo. No sé ni de dónde soy ahora, soy del Señor, eso es todo lo que sí sé. Entonces, ahí se dio cuenta y bueno, ella dio a luz a 2 muchachitos que eran terribles para este planeta. Y entonces de ahí, bueno, nacieron más y de ahí vino el Señor Jesús, ¿verdad? Pero lo interesante es que Él no quiso dar el chiquito.
Y eso es lo de la boda o casamiento del levirato. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que es un poco extraño el asunto, lo sé. Claro, nosotros hemos visto cosas más extrañas, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Por lo menos ella no se vistió de hombre. Entonces, vemos aquí que Tamar, Judá no quiso proveerle su tercer hijo. Ella tuvo que ingeniársela para poder quedarse embarazada dentro de la misma familia, y para que esto no sucediera de que la mujer no pudiera rehacer su vida, o sea, pensando en eso, siendo rechazada por el pariente más cercano del marido, Moisés incluyó esta cláusula. ¿Estamos entendiendo a la ley? Y vamos a seguir leyendo. Versículo 7 de Deuteronomio 25. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos. O sea, cuando se refiere a la puerta, está hablando de la puerta de la ciudad, porque ahí es donde tenían básicamente las cortes, y ahí es donde ellos hacían los negocios y las cosas legales. Entonces, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Eso es como decirle perro muerto. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, versículo 9, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¡Qué bochinche! ¡Wow! La casa del descalzado. Zapatería el descalzado. Entonces vemos aquí un claro ejemplo de todo este proceso en el libro de Ruth. Capítulo 4, donde Booz y Ruth confrontan a uno que se llama el fulano, que era un pariente más cercano a Noemí, o sea, la suegra de Ruth, que el propio Booz. Y claro, bueno, confrontan al fulano delante de los ancianos del pueblo de Belén, y así Booz se casó con Ruth. De aquella unión descendió el rey David, y unos 1000 años más tarde nació Yeshua HaMashiach. Nació Jesús el Mesías. Entonces, volviendo, o sea, ¿entendemos ahora lo de la boda o el matrimonio del levirato? Ok. Entonces ahora los saduceos le están presentando este supuesto caso en Marcos 12. Volviendo a Marcos 12, versículos 20 al 23. Estamos llegando al territorio de Alex, Julissa, y Amador y Magdalena. Dice ahí, hubo 7 hermanos, ¿verdad? El primero tomó esposa, estamos en Marcos 12, 20, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. ¿Qué? ¿Una diabla de Tasmania o qué? Versículo 22. Y así los 7. ¡7! Ella enterró, sepultó a 7.
Me imagino que ahí el suegro ¡shum!, salió del país. Y dice, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Obviamente. ¡Wow! Versículo 23, y ahora esto es lo insólito. En la resurrección, pues, no estoy diciendo que lo demás no fuese insólito, eso también es insólito. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Cómo lo responderían ustedes? Claro, ya está, ¿perdón? ¿De los 7? Sí, de los... O sea, que era Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Ok. A lo mejor de ahí sacaron el cuento, pero bueno. Y en vez de Blancanieves era la bruja malvada. No, no. Ahora bien. Pero ¿no es interesante que los saduceos que no creían en la resurrección le trajeron un supuesto caso de la resurrección? ¿O no les causa curiosidad? Bueno, así siempre, no a veces, siempre. Y si no, bueno, dímelo y corregiré hasta la predicación, pero siempre los que no hablan de Dios, a menos que sea para maldecir, siempre le culpan a Dios por los niños que están muriendo por hambre, o están culpándole a Dios por todas las guerras, o cualquier otra cosa, pero no mencionan a Dios, a menos que estén maldiciendo a alguien o lo que sea, o maldiciendo a Dios o lo que sea. No mencionan a Dios, pero chacho, ¿cómo les encanta decir, es culpa, ¿qué está haciendo Dios en cuanto a todas estas cosas? O estoy equivocado, o estoy en otro planeta. Ok. Estoy en el planeta del Yupi, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, las guerras y las malas administraciones alrededor del mundo ¿no son decisión de los hombres? Entonces, ¿por qué están culpando a Dios? Digo. Entonces, vamos a seguir, porque eso no era la predicación, pero imagínense, versículo 24, del 24 al 27, vamos a ver la respuesta de Jesús. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Básicamente le está diciendo, ustedes son una cuerda de cáscara de coco, que ahí tengo todo el Antiguo Testamento y no lo leen. No es culpa mía, es culpa tuya. Solamente le estoy dando un poquito de sabor de lo que en realidad esto es lo que significa. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Por eso tenemos el chiste en casa. Baby, dame un besito o yo te doy un besito, porque ya cuando estemos en el cielo, hola hermanita, hola hermanito. Entonces, lo interesante es eso, dice que los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Muy importante esa observación, ángeles que están en los cielos, porque ¿qué es lo que vemos en Génesis 6? No vamos a buscarlo, después pueden buscarlo, pero sabemos que hay ángeles caídos, que sí tuvieron relaciones con las chicas aquí en la tierra. Y de ahí nacieron los gigantes y todo ese asunto. Ojo, no estoy hablando de los balonceristas ni nada de... No, estoy hablando de así, Goliat y
todo. No estoy hablando de Shaquille O'Neal ni nada de esto. O sea. Pero vemos esto, que si no serán como los ángeles que están en los cielos. Está clarísimo que estos saduceos ignoraban por completo las escrituras, y aquí está el maestro de los maestros dándoles cátedra a los saduceos acerca de la resurrección. Versículo 26 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no dijo: yo fui el Dios de él. No, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y lo interesante es que mira el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Porque él también le estaba diciendo: ustedes son una cuerda de muertos, porque no han entendido. O sea, no han entregado sus vidas a arrepentimiento en la búsqueda del Señor. Entonces, estos hombres pensaban que cuando una persona moría, ya se había acabado todo. ¿Verdad? Apagan las luces que nos fuimos. Pero Jesús les hace ver que después de esta vida hay una aún más gloriosa que nos espera. Amén. Pues si tú crees que tú estás teniendo tu mejor vida ahora, lo lamento. No, es la que vendrá. El rey Ezequías, durante el tiempo del profeta Isaías, exclamó al Salvador. Y quiero que me acompañen a Isaías 38. El detalle es que Ezequías, Dios le había dicho que iba a morir. Y claro, Ezequías, ¿cómo ser que voy a morir? Y bueno, el Señor dijo: ok, Isaías, he escuchado los lloros de Ezequías, vuelve y dile que le voy a dar 15 años más. ¿Ok? Ay, se puso más contento. Como es que dice Mercedes, como perro con dos rabos, ¿verdad? ¿Verdad? Se puso contentísimo. Lamentablemente que nació Manasés, pero bueno, eso ya es otro asunto. Pero también Manasés se convirtió. Muy tarde, pero se convirtió. Ok. Pero Isaías 38, versículo 16 al 20, dice lo siguiente: oh Señor, y acuérdense que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Esto es 700 años antes del nacimiento de Jesús. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. ¿Se entiende eso? Bueno, aquí el rey estaba contento, por supuesto, porque Jehová Dios le había extendido la vida unos 15 años más. Pero lo interesante es que no creo que él está hablando necesariamente de eso, sino que si él hubiera muerto de esto, tendría vida, pero en el espíritu, con el Señor. ¿Estamos entendiendo? O sea, en ese momento, antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, todos iban al Seol, pero los que amaban al Señor, los que seguían sus leyes y todo lo demás, iban a lo que se conocía como el seno de Abraham, que era un lugar no de tormento, sino como un lugar de espera, ¿verdad? Sala de espera, no del hospital, gracias a Dios. Pero ahí, sala de espera, esperando que pudieran ser llevados
al cielo con el Señor. Pero él dice, y después dice, pues tú me restablecerás y harás que viva. Nuevamente estamos viendo la resurrección. ¿Cierto? ¿O yo estoy mirando algo que no está ahí? Ok. Entonces, pero aún después de saber la noticia, él estaba gozoso, porque aún después de muerto, él seguiría viviendo, pero no en este cuerpo, sino en uno glorificado. Versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas. ¿Cuántos? Todos mis pecados. Oh, que la forma como obtenemos esto es entregarle a Él todos nuestros pecados. Decirle, me rindo, reconozco que soy pecador y me arrepiento. No quiero volver a eso de nuevo. ¿Entiende? Eso es lo que significa. Y bueno, seguimos al 18, porque el Seol no te exaltará, o sea, la muerte no te va a dar ningún tipo de exaltación, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. O sea, los que no quieren saber nada de Dios ahora, no van a querer saber de Él en el más allá. ¿Estamos entendiendo? Ah, que Dios es malo. Todos van para el infierno. No, si tú no quieres saber de Dios ahora en esta vida, ¿por qué tú crees que Él va a creerte si tú dices, ah, no, pero ya, ahí sí que me voy a convertir? No, no hay purgatorio. Si creen que hay purgatorio, espera en la fila de la ITV. Entonces, ahí sí que, bueno, ok. Si ya van a ver los de ITV me van a rechazar. Vuelve, ok. Entonces, eso es para mirar los coches, para estar seguro de que todo está andando, por si acaso no saben lo que es ITV, por si acaso esto significa otra cosa en otro país. Pero bueno, ok. Entonces, dicen, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad, ¿no? Dice el 19, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Estaremos alabando al Señor por siempre. Ojo, no es como piensan algunos que dicen, ay, pero qué aburrimiento, voy a estar tocando una arpa, yo quería una guitarra eléctrica o algo, pero una arpa, trin, trin, saltando de nubecita en nubecita. No, ese no es. No. Y en hebreo, lo. Okay. Amigo, ¿tienes tú la certeza que tuvo el rey Ezequías de que esto es lo que te espera? O sea, ese momento glorioso para toda la eternidad con el Señor. ¿O no estás seguro? El versículo 20 comienza en hebreo, Jehová Yashá. Jehová Yashá. Jehová Yeshua. Jehová me salvará, Él es mi salvación. Ya Jehová ha venido, se ha sacrificado por ti y por mí. Puedes exclamar, Jehová Yeshua. Jehová Dios es mi Yeshua, Jehová es mi salvación. Y es ahora cuando tienes que decidir lo mismo que muchos hemos decidido. No puedes esperar hasta después de la muerte. Ya es muy tarde. Mientras que puedas respirar, no hay ningún problema.
puedes hacerlo ahora mejor. Pero así como dijo Pablo y como hemos dicho muchos, porque para mí el vivir es Yeshua, es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. Ríndete a Él. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. ¿Tienes tú esa esperanza hoy? Si no, es tiempo de arreglar tus cuentas con el Señor. Dios no tiene un acuerdo contigo. Sí, Dios y yo tenemos un acuerdo. Oh, sí. El único acuerdo que yo sé es que todos merecemos el infierno. Es el único acuerdo que yo conozco. Pero Él mismo pagó nuestra deuda. Y Él tiene ahí ya la llave de tu celda, de tus cadenas, de todo para abrirte si tú lo quieres. Si no, como dicen algunos por ahí, púdrete. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por tus propias decisiones y pensando que tus amigos van a estar contigo, sí, pero ahí no van a ser tus amigos, te lo aseguro. Ni son tus amigos ahora. Ni son tus amigos ahora. En realidad, el verdadero amigo es el que da su vida por su amigo. Ese es un amigo. Y el Señor Jesús quiere ser tu amigo, pero no de, pana, vamos a ver, no. No. Él quiere demostrarse amigo, porque ya lo hizo. Todo lo que tú tienes que hacer es aceptar que la has embarrado y necesitas su perdón y su amistad eternamente. Eso es todo. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y te pedimos, Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones y nuestras vidas y que nos des la entereza de reconocer si en realidad estamos contigo o no lo estamos. Y si queremos estar contigo, que nos entreguemos. No estoy hablando de que uno tiene que hacerse miembro y que, ay, ahora tengo que dar ofrenda y ahora... No. Primero, lo primero es lo primero. Comenzar arrepintiéndote de tus pecados, de todo lo que has hecho que va en contra de la voluntad de Dios. Arrepiéntate a Él y que sea Él perdonándote. Así como hizo con Ezequías, que Ezequías dijo, wow, echó hacia sus espaldas todos mis pecados porque tú me has perdonado, Señor. Y así es. Y que sigamos caminando día a día con Él. Él nos enseñará. Él nos mostrará. Y gracias porque eres un Dios no solamente paciente, pero también misericordioso, pero también eres un Dios de vida. Señor, tú nos das vida y vida eterna. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestros amigos de YouTube, Dios le bendiga. Si no ha venido el rapto, bueno, nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao.